Buenos días, nosotros somos de TES y venimos a darles una charla sobre el escudo nacional de Honduras. Asesora del Macar, integrantes Estefanía Vejía, Nicolás Argueta y María Navas. Estefanía. El escudo nacional de Honduras. El escudo de armas del Estado es un triángulo equilátero. En su base será un volcán entre dos castillos sobre los cuales se levantará el arco iris que cubre el corro de la libertad, esparciendo luz. Este triángulo estará colocado sobre un terreno que figure bañado por ambos mares Pacífico y Atlántico. ¿Cuándo fue creado el escudo nacional de Honduras? El escudo de Honduras fue creado por el decreto legislativo del 3 de octubre de 1825, siendo jefe de Estado Dionisio de Herrera. Está compuesto por símbolos alusivos a su territorio, historia y la variedad de recursos naturales que posee el país. La elaboración del emblema nacional es una obra del señor Ladislao Valladares. Fue modificado por el decreto legislativo número 7 del 16 de febrero de 1866, que creó la actual bandera de Honduras. Publicado en el Boletín Legislativo de Comayagua, número 4, del 6 de marzo del mismo año, siendo presidente de la República don José María Millo. Lo dejo con mi compañera María. Elementos del escudo nacional. Los elementos que conforman el escudo nacional de Honduras son variados y cada uno posee un significado diferente. La albaja llena de flechas. Es la parte superior del escudo. Figura una albaja llena de flechas que representa a la población indígena del país y la vida de los guerreros. Sirve para mantener vivo siempre el recuerdo del cacique Lempira. Los cuernos de abundancia. Los dos cuernos de abundancia están unidos por un fuerte lazo. Dependen de las albajas. Están llenos de frutas y de flores, ya que esto simboliza la enorme riqueza vegetal de Honduras. El cielo azul. El cielo azul simboliza el limpio firmamento que a diario vemos los hondureños. Representa la grandeza de Dios, bajo cuyo amparo nos mantenemos puros en nuestros ideales y firmes en nuestros propósitos. El triángulo equilátero. En la parte central del óvalo aparece un triángulo equilátero, que significa la perfecta igualdad de los hondureños ante la ley. Esto quiere decir que todos gozamos de los mismos derechos y todos tenemos los mismos deberes. El volcán. El volcán localizado entre los dos castillos nos recuerda que él pertenece al grupo de los 5 volcanes que figuran en la base del triángulo equilátero del escudo federal de las Provincias Unidas de Centroamérica. Los castillos. Los dos castillos, uno situado en la costa atlántica y el otro en la costa del Golfo de Fonseca, simbolizan la muralla en la que se pusieron a prueba la fuerza y el valor indomable de los aborígenes, ante cuyas paredes se estrelló en muchas ocasiones la fuerza de los conquistadores españoles. Los dejo con mi compañera Nicole. El sol naciente. El sol naciente, situado debajo del arco iris, esparce luz e ilumina el horizonte, haciendo resaltar la belleza del país. El sol naciente simboliza la libertad, el amor a la patria y la esperanza. Esas son las grandes virtudes por las cuales cayó traicionado el cacique Lempira. El arco iris sobre el sol naciente simboliza la paz, la unión de la familia hondureña y la exaltación de sus ideales. Los dos mares. El mar que baña el terreno sobre el cual descansa el triángulo equilátero representa los océanos Atlánticos y Pacífico. Simboliza la ruta que siguió Cristóbal Colón para llegar a esta bendita tierra en 1502.
El óvalo. El óvalo simboliza el receptáculo o sitio exclusivo donde se guardará la flecha especial en la emancipación política del país. La leyenda escrita en letras doradas es el contorno del óvalo es la siguiente. República de Honduras, libre, soberana e independiente, 15 de septiembre de 1821. Los árboles. Los árboles que están a cada lado del escudo nacional, 3 de roble a la derecha y 3 de pino a la izquierda, simbolizan la enorme riqueza de recursos naturales que posee el país. La cordillera de montañas. La cordillera de montañas sobre la cual descansa el óvalo simboliza lo montañoso que es el territorio y la variedad del clima hondureño. Las minas y las herramientas. Las minas y las herramientas nos indican que Honduras posee en sus extrañas grandes riquezas de metales preciosos como ser oro y plata. Las herramientas, una barra, un barreno, una cuña, una almadana y un martillo, simbolizan también el reclamo constante que la patria hace a sus hijos, invitándolos al trabajo y a crear la conciencia nacional en el yunque de honor. Los dejo con mi compañera Stephanie. Ahora se les presenta la biografía de Dionisio Herrera, cuando se creó el Escudo Nacional de Honduras. Dionisio Herrera, José Dionisio de la Trinidad de Herrera y Díaz del Valle, nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca, Honduras, y murió el 13 de junio de 1850 en el país de El Salvador, a los 69 años de edad, hijo de Juan Jacinto Herrera y Paula Díaz del Valle, abogado hondureño, representante del liberalismo. Fue nombrado padre de la patria hondureña por sus logros políticos y de nación en Honduras y Centroamérica. Dentro de sus logros destacan ser el primero jefe de Estado de Honduras, haber creado la primera división política de Honduras, establecer el primer escudo de armas nacional y haber promulgado la primera constitución política de la República, además de influir grandemente en la formación y educación de su sobrino político Francisco Morazán, otro de los próceres que esta tierra tuvo el honor de proceder. El escudo nacional de Honduras. Este símbolo representa nuestra historia y la variedad de los recursos naturales que posee Honduras y que debemos proteger y preservar. Gracias. Muchas gracias por poner atención y les deseamos un feliz mes de la patria y les agradeceríamos mucho si nos pudieran colaborar con un like, ya que estaremos subiendo esto al Facebook del colegio. Gracias. Gracias. Ok, buenos días, jóvenes. Good morning. Profe. ¿Cómo están? Good morning. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal están? Bien, profe. ¿Cómo Bien, ¿y les usted, ha profe? ido esta semana? Yes. Saben que la otra semana damos exámenes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a finalizar el último tema el día de hoy. Entonces, les voy a compartir un video acerca del tema bueno, en sí de lo que nos resta ver el día de hoy, de qué es lo que vamos a hablar. Entonces preste atención, apague sus micrófonos y cuando finalicemos de ver el video, entonces nos vamos a poner a trabajar. Con los pronombres en tercera persona, o sea, he, she o it. Porque hay un elemento que debemos considerar que se refiere a con la mente en cuando formulamos
frases o ideas que comiencen con los pronombres en tercera persona, o sea, he, she o it. Porque hay un elemento que debemos considerar que se refiere a cuando agregamos la S al final del verbo. Hay algunas excepciones en este caso. En la mayoría de los casos, nosotros decíamos she likes, simplemente al verbo like le agregábamos una S. O también decíamos she speaks Spanish, simplemente le agregábamos una S al verbo. Pero hay un par de excepciones. Y la primera de ellas es cuando la forma simple del verbo termina en Y después de una consonante. En ese caso tenemos que cambiar la Y por una I latina y agregar una ES. Por ejemplo, en el verbo carry, que significa llevar, lo que hacemos es eliminar la Y, agregar una I latina y agregar una ES. Un ejemplo para estos verbos, contextualizándolos, sería she carries her baby. Ella lleva a su bebé. Y un ejemplo para try podría ser ella intenta tocar el piano. She tries to play the piano. Como vemos, la forma incorrecta de decir esto sería she tries to play the piano. ¿Por qué? Porque estos verbos terminan en Y, y si a la Y lo antecede una consonante, lo que hay que hacer, el procedimiento que hay que llevar a cabo, es sacar la Y, reemplazarla por una I latina y agregar ES. Esa es la primera excepción. La segunda excepción se refiere a cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X o bien O luego de una consonante, la O luego de una consonante, debemos agregar simplemente ES. En este caso tenemos el verbo teach, que significa enseñar, y lo reemplazaremos por teaches. ¿En qué caso? Cuando quien realice la acción sea he, she o it. Ella, él o un animal, una cosa o una idea. Un ejemplo para esto podría ser I teach English. Ahí no hice nada. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el pronombre yo, I. Y cuando uso I, you, we o they, el verbo queda igual. Ahora bien, si yo uso she, he o it, debo agregar una S al final. Pero en este caso, como el verbo termina en CH, el verbo teach termina en CH, debo agregar una ES. ¿Cuándo debo agregar ES? Cuando los verbos terminan en S, Z, SH, CH, X, o bien cuando terminan en O y lo antecede una consonante. Veamos otro ejemplo cuando el verbo termina en O y lo antecede una consonante. Por ejemplo, el verbo go, que se transforma en goes. I go to London. She
goes to London. Ella va a Londres. I go to London. Yo voy a Londres. She goes to London. Ella va a Londres. Otro ejemplo es con el verbo pass. Pasar, aprobar también podría ser. Yo puedo decir, yo apruebo el examen. I pass the exam. Pero también puedo hablar de una tercera persona, en este caso Manuel. Manuel passes the exam. O bien puedo decir, she passes the exam. La tercera forma, o la tercera excepción que encontramos a la regla general, es con el verbo ser y estar, que eso ya lo vimos anteriormente en los primeros capítulos, que se transforma obviamente en, cuando es tercera persona, en is. Y también hay otro verbo que es especial, que es el verbo have, que significa tener o haber. Y en ese caso, cuando hablamos de tercera persona, cuando quien realiza esa acción es he, she o it, ese verbo, el verbo have, adopta la forma has. En todos los demás casos, en todos los demás verbos, utilizamos simplemente agregamos una S al final del verbo. Por ejemplo, el verbo trabajar, work. Si quien realiza la acción es una tercera persona, she, he o it, lo que hacemos es simplemente agregar una S, works. Si el verbo es pay, lo que hacemos es simplemente agregar una S, pays. She pays the rent. Fíjense que en este caso, pay termina en Y, pero ¿por qué no hacemos como lo hicimos con el verbo try o con el verbo carry? ¿Por qué? Porque la letra que antecede a la Y, en este caso es una vocal, pay. Por lo tanto, simplemente se agrega la S. En resumen, lo que tenemos que entender acá es que cuando estamos hablando en forma afirmativa y quien realiza la acción es una tercera persona, o sea, he, she o it, debemos agregar una S en la mayoría de los casos. Pero hay tres excepciones donde no agregamos simplemente la S, sino que agregamos una ES cuando el verbo termina en S, Z, SH, CH, X, o bien en O, antecediéndose por una consonante, o bien cuando el verbo termina en Y y a la Y la antecede una consonante. En ese caso lo que tenemos que hacer es modificar la Y por una I latina y agregar ES. Y la tercera excepción es cuando el verbo que estamos expresando es el verbo ser o estar, el verbo to be. En ese caso utilizamos la forma is, como lo vimos en los primeros capítulos. Y el otro verbo que tiene una regla distinta es el verbo have, que significa tener o haber. Y en su forma de tercera persona es has.
Ok. ¿Entendieron lo que decía en el video? ¿Claro o hay dudas? De igual forma, si hay dudas, vamos a seguir porque ya vamos a explicar cuáles son las reglas, o sea, escribirlas y volverlas a repetir, así como en el video, para que quede más claro. Bueno, entonces antes de entrar a hablar en sí del simple present, third person singular, vamos a realizar estas actividades donde nos solicita answer the question, use affirmative and negative answer. Entonces vamos a ver. Se recuerda que también estuvimos viendo el auxiliar does, que ese era el utilizado para tercera persona, sea en simple present. ¿Sí? Does. No es do, es does, cuando es para tercera persona. Entonces, como acá, en la primera pregunta dice, does Luis have lunch at 1 o'clock p.m.? Entonces, lo que nos está preguntando es que si, si Luis almuerza o tiene un almuerzo a la 1 de la tarde. Entonces, si lo vamos a hacer de la forma positiva o afirmativa, o sea, si vamos a responder, en este caso, lo vamos a hacer con una respuesta corta. Entonces nosotros decimos, yes, he does. Si es negativo, no, he doesn't. Así vamos a responder este par de preguntas, o sea, con respuestas cortas. Y va a ir ahí la forma negativa y la forma positiva. Entonces, en la segunda pregunta nos dice, does Mary go to the beach on Saturdays? Entonces, si yo voy a responder de forma positiva, ¿cómo queda la respuesta? Yes, he. She does. Yes, she does. Ajá. Y si es negativa, No, she doesn't. no, she doesn't. No, she doesn't. Ujú. Siguiente. Does the cat sleep in your bedroom every day? Nos dice, duerme tu gato, duerme el gato en tu cuarto cada día. A ver la respuesta de Caleb. Caleb. Respuesta positiva y negativa. Yes. Cuando me refiero Dos. cuando me refiero a mascotas, ¿cuál es el personal pronoun o el pronombre que yo utilizo? It. It. Yes, it does. Y si es negativo, Not, it doesn't. no, No, it doesn't. no, it doesn't. Ok. De ahí tenemos, does Julio study French on Tuesday? Entonces la respuesta va a ser yes, he does. Yes, he does. O no, he doesn't. Does Carmen visit her parents on weekend? Yes, she does. No, she doesn't. Does the dog eat meat? Yes, it does. No, it doesn't. Y ahí está.
Bueno, terminen de copiar, vamos a dar 3 minutos y en 3 minutos seguimos con el siguiente ejercicio. Ya, profe. Ya, Ya, profe. profe. Ya, profe. Ok. Bueno, vamos a avanzar pues. Exercise number 7. Write this scramble question and answer them. Give Profe, yo no he answers. terminado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a ir arreglando esas preguntas que están ahí, bueno, que están en desorden, esas frases, va a realizar una pregunta y luego va a dar una respuesta. En el caso de la letra A, nos solicita que la respuesta sea positiva. En el caso de la letra B, tiene que ser negativa. En el caso de la letra C, pues es positiva. Y en el caso de la letra D, es negativa. Por ese Ángel Vázquez, que solo es usted, ¿qué falta para avanzar? Ya. Ok, bien. Entonces, está en desorden. Acá la ordeno, formulo la pregunta y ahí formulo la respuesta. En este caso es positiva. La siguiente, voy a formular la pregunta ordenando esas letras que están ahí y la respuesta tiene que ser negativa. Ahora pregunto, ¿cómo quedaría ordenada la pregunta si estoy aplicando dos acá? ¿Con qué inicio? Das. Dos. Después del dos va el que personal pronoun, ¿cuál es? Sí. Sí. Después de eso va el verbo. ¿Cuál es el verbo? Go. Go to the museum. Every Sunday. En este caso, este es el complemento. Y agrego el signo de interrogación. Y como me está solicitando que sea negativo, entonces decimos no. Y de ahí que doy la respuesta larga contestando a toda esta pregunta. O sea, no lo voy a hacer corto, sino que la voy a dar larga. Por eso me dice give complete answers. O sea, respuestas completas. En este caso, si me está preguntando, ¿ella va al museo cada domingo? Si es negativo, ¿cómo queda? No. Sí. She doesn't. No, she doesn't go to the museum every Sunday. Estoy dando la respuesta completa. De acuerdo a lo que se me formula con anterioridad. Entonces, no, she doesn't go to the museum every day, every Sunday. Luego tengo that, the, in, does, bird, cage, live. Este cage es un jaula. ¿Cómo formuló la pregunta? Does bird. Does the bird. Does the bird. ¿Cuál es el verbo? In. Live in
in that cave. Pregunta, si vive el pájaro en esta jaula, la respuesta que me solicita, ¿qué tipo de respuesta es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Entonces decimos yes. Yes. The bird live. ¿Qué le hace falta ahí? La S, lives. Excelente. Yes, the bird lives in that cave. Ok. Y ahora me van a hacer la letra D. Ustedes tienen 2 minutos para que me formulen esa pregunta y me la respondan de forma negativa. Vamos a ver si es cierto que van entendiendo, porque otros lo van copiando y no participan nada. Solo los mismos de siempre. 2 minutos, 10 y 38, a cualquiera de ustedes le pregunto y me tiene que responder bien. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien, vamos a ver quién tenemos. A Suani. Vamos a ver, Suani. Does your mother prepare cake chocolate? Does your mother prepare chocolate cake? Pastel de chocolate. Ajá. ¿Y la respuesta? Me la va a decir Astrid. He terminado. Pero ya pasaron los 3 minutos más bien. Leonardo, entonces. My mom does make a chocolate cake. Ajá. La respuesta de forma negativa. ¿Cómo queda? Poco, Iván. Esa era sí, profe. A ver, Ivania. No la Se desconectó. Josué. No, she Sí. prepare
Después de she, ¿qué me dijo? Doesn't. Doesn't prepare. No, she doesn't prepare chocolate cake. Eso es todo. Okay. De ahí tenemos, ahora sí, el cuadrito donde nos explica el simple present con la third person en singular. Entonces, va a decir, in the simple present tense, the verb in third person singular has an S. O sea, tiene una S. Por ejemplo, si yo estoy hablando de she, he, and it. Tengo el verbo sleep, entonces le agrego la S. Tengo el verbo eat, le agrego la S. Digo sleeps, digo eats, drinks. Ya no es drink, es drinks. Si los verbos vamos a agregar est, como lo habíamos visto en el vídeo, es cuando, aquí dice, when, cuando el verbo finaliza en S, en O, en SH, en CH, en X o en el Z. Cuando finalicen estas letras, usted ya sabe que le va a agregar una ES. Por ejemplo, aquí el verbo es go, G-O. Termina en O, le agrego S. Aquí el verbo es wash, termina SH. O sea, en una S y una H, entonces le agregamos S. Aquí el verbo es fix, termina en X, se le agrega una ES, fixes. Pregunto, ¿están claras acá las reglas cuando se le va a agregar una S? Cuando el verbo termine en S, cuando el verbo termine en O, cuando termine en SH, en CH, en X o en Z. Si el día del examen del siguiente viernes yo le pongo, por decirlo así, ejercicios referente a esto y usted no responde, qué pena voy a sentir por el hecho de que se supone que esto está fácil y que usted lo entiende. Entonces, por favor, tienen que estudiar todos los temas que hemos visto desde que iniciamos el parcial. Desde el 3 de julio tenemos... ¿Mande? Sí, desde el 3 de julio todos los temas que hemos visto, entonces para que los vayan estudiando y se vayan preparando y esta semana que viene es semana de examen. Bueno, de ahí tenemos la tercera regla. With verbs that end in, o sea, que terminan en la Y, en esta que usted le dice, la Y, que son precedidos por una consonante, por una consonante, nosotros removemos la Y o la Y y le agregamos IS. O sea, por ejemplo, aquí el verbo es study. Study termina en una Y y va precedido por una consonante. La consonante es la letra D. Entonces, quitamos la Y, la Y, y le agregamos IS. Y por eso queda studies. Lo mismo con cry, llorar. Llorar termina en Y y va precedida por una R, que es la consonante. Entonces, quitamos la Y y agregamos IS y dice cries. Lo mismo try, que es tries. Y la última regla para el simple present de third person en singular tenemos if a vowel precedes the final, tenemos la Y, just al S. Pero en este caso es diferente a la regla de arriba. Arriba era cuando iba agregada una consonante, la consonante precedía a la Y, entonces se quitaba la Y y le agregamos IS. En este caso solo le vamos a agregar S, pero cuando el verbo vaya, como terminan en Y estos verbos, vayan precedidos por una vocal. En este caso el verbo es play. ¿Quién es el que precede a la Y? Es una vocal. Entonces solo le agrego una S. No vaya a cometer el error de quitar
la y agregar es, porque eso no existe. Enjoy, mire, termina en y, pero va precedido por una vocal, no es por una consonante. Stay, lo mismo, entonces por eso solo agregamos una S. Bueno, cópielo por favor. Me avisa cuando finalice. Ya. Ya, profe. Finish. Ok, ya terminaron. Bueno, de ahí tenemos el ejercicio número 9. El ejercicio número 9. Answer the question using the information in parentheses. Ahí usted tiene una información dentro del paréntesis, después de cada una de las preguntas, y nos dice acá, where does the cat sleep? ¿Dónde duerme el gato? Ahí nos dice que duerme in the box, duerme en una caja. Entonces, ¿cómo vamos a responder? The cat sleep. ¿Estará escrito de manera correcta ese verbo? Sleeping. Sleep. No, 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 no. Sleep. No es present continuous, ahorita no. Sleep. ¿Qué le hace falta? La S. La S. The cat sleeps. ¿En dónde? ¿En dónde nos dice que duerme? En la caja. Acá. In the box. Ahí contesto, ya está. Ya la respondí. De ahí en la letra B. What does she eat in the morning? Nos está preguntando qué come ella en la mañana. ¿Qué es lo que come ella? Cereal. 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 Le respondo. She eat. ¿Qué hace falta ahí? La S. La S. She eats cereal in the morning. Letter C. When does Alan study? At night. Ajá. ¿Cómo respondo? Alan. Studies. Studies at night. Letter D. What time does the little girl play? At 3 o'clock. Usted nos pregunta, ¿a qué hora la niña juega, la pequeña niña juega? ¿A qué hora juega? Decimos, the little girl play at 3 o'clock. Pregunto, ¿está correcta la respuesta? No. La S. No. Excelente. La ¿A E. dónde? ¿A dónde va la S? En play. 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 ¿Cómo quedaría entonces? The little girl plays at 3 o'clock. 3 o'clock. Okay. Letter E. Where does your father wash the car?
Nos preguntan, ¿dónde lava el carro tu padre? ¿Dónde lo lava? Entonces, voy a responder, my father wash the car in the garden. ¿Está correcta? No, falta No. el ¿Qué agregamos ahí? ES. Es. Así. Así, Ángel Osorio. Sí. Excelente. Letter F. When does she go to the beach? When she go to the beach on weekends. ¿Cómo queda la respuesta? Go. She go to the beaches to the beach on weekends. ¿Seguros que así queda? Okay. she can go to the beaches. ¿Cuál es el verbo acá? Go. ¿Y en qué termina go? ¿En qué termina? Busquen la segunda regla del cuadro anterior. ¿En qué termina? No, En O. ¿Y qué hacemos con el verbo cuando termina en O? se le agrega Es excelente. Ahí queda. Bueno. Luego, ustedes van a realizar el ejercicio 10 y el ejercicio 11. Miren, el ejercicio 10, usted lo único que debe hacer es aplicar esas 4 reglas que miramos ahí de acuerdo al verbo. Por ejemplo, va a iniciar con uno. Tenemos ahí write. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a hacer? Le agregamos una que es write. Play. ¿Cómo queda? Estamos hablando en tercera persona. Plays. Y ahí tenemos live. Sería lives. Tenemos come. Sería comes. Speak. Speaks. Este have, que es irregular, entonces es has. Go, que es gas. Entonces, solo para ponerles unos ejemplos. De ahí usted va ahí escribiendo el correcto a la par. Y luego tiene una sopa de letras allá abajo y tiene que buscar todos esos verbos que están ahí en el cuadrito. Bueno, nos miramos el próximo viernes si Dios lo permite. Cuídese, pórtese bien, que tenga un feliz fin de semana. Usted hace el ejercicio 10 y el 11, usted lo completa en este tiempo y luego lo envía a Classroom, por favor. Bueno, ¿tienen alguna duda? No. No. Excelente. Entonces nos miramos el próximo viernes. Ya pueden desconectar. Profe. Nos vemos, cuídense. See you. See you next. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye.